Cuando lo besé aquella noche en el bosque, supe que todo había cambiado. No fue un beso impulsivo ni apresurado. Fue lento, cargado de semanas de silencio, miradas y emociones que ninguno de los dos había querido admitir. Y en ese instante comprendí algo que me aterrorizó. No se trataba solo de deseo, era algo mucho más profundo. Después de ese momento intentamos convencernos de que había sido un error, que no volvería a ocurrir. Pero ambos sabíamos que estábamos mintiendo. Durante las semanas siguientes, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más peligrosos. Nos veíamos en el bosque, lejos de la casa, lejos de las miradas del personal y de los trabajadores de las minas. La pequeña cabaña de Adrian se convirtió en nuestro refugio secreto. Allí, por primera vez en años, sentía algo que había desaparecido de mi vida, en cercanía humana. Con él podía reír, podía hablar sin miedo, podía sentirme deseada. Pero cada vez que regresaba a la mansión, la culpa regresaba conmigo. Edward seguía pasando la parte de sus días encerrado en su despacho. Sus negocios con las minas consumían toda su energía. A veces intentaba conversar conmigo durante la cena, pero nuestras conversaciones eran cortas, superficiales. Había una distancia entre nosotros que parecía imposible de cerrar, y lo peor era que él parecía saberlo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó el tenedor sobre la mesa y me miró fijamente. «Te has vuelto diferente», dijo. Sentí un nudo en el estómago. «Diferente, más distante». Intenté mantener la calma. «Tal vez solo estoy cansada». Edward me observó durante unos segundos más. Luego asintió lentamente, pero en su mirada había algo que me inquietó. En duda, en sospecha. Aquella fue la primera vez que sentí verdadero miedo, porque hasta ese momento nuestro secreto había existido en una especie de burbuja, aislado del mundo. Pero esa burbuja estaba empezando a romperse. Los rumores comenzaron poco después. En un pueblo pequeño, la gente siempre observa, siempre comenta. Un día escuché a 2 empleadas susurrando en la cocina cuando entré. Se quedaron en silencio al verme. No dijeron nada, pero no hacía falta. Sabía lo que estaban pensando. La esposa del dueño caminando sola por el bosque casi todos los días, visitando la zona donde vivía el guardabosques. Las miradas empezaron a cambiar. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación. Y poco a poco entendí que el secreto ya no estaba tan protegido como pensábamos. Hablé con Adrian sobre ello. Estábamos sentados frente a la cabaña mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los árboles. «La gente está empezando a hablar», le dije. Él permaneció en silencio durante unos segundos. Lo imaginaba. «Esto podría destruirlo todo», añadí. Adrian miró el bosque. «Tal vez algunas cosas necesitan destruirse para que otras puedan empezar». Sus palabras me hicieron temblar, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero también sabía que el precio sería enorme. Una tarde ocurrió lo inevitable. Regresé a la mansión después de haber pasado varias horas en el bosque. Cuando entré al salón principal, Edward estaba allí esperándome. Su expresión era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. No estaba enojado, estaba frío. «¿Dónde estabas?», preguntó. Intenté responder con calma. «Caminando». Él negó lentamente con la cabeza. «No me mientas». Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. «He escuchado cosas», continuó, «cosas muy interesantes». No supe qué decir. A mi silencio lo confirmó todo. Edward cerró los ojos durante un momento. Cuando volvió a mirarme, su voz sonaba cansada. «¿Es el guardabosques?». Aquella pregunta cayó en la habitación como un trueno. Podría haber negado todo, podría haber inventado cualquier historia, pero en ese momento comprendí algo. Ya no quería seguir viviendo entre mentiras, así que asentí. El silencio que siguió fue insoportable. Edward respiró profundamente. «Pensé que esto podría pasar algún día», dijo finalmente. Sus palabras me sorprendieron. «Lo sabías». «No exactamente, pero siempre supe que no eras feliz aquí». Sentí una mezcla de culpa y tristeza. «Nunca quise hacerte daño». Edward dejó escapar una pequeña risa amarga. «El daño ya está hecho». Se quedó mirando el fuego de la chimenea durante unos segundos. Luego habló de nuevo. «La gente en el pueblo lo sabrá pronto. Y cuando eso ocurra,
nuestro apellido quedará marcado. Yo lo sabía, un escándalo así no se olvidaría fácilmente, especialmente en un lugar donde la reputación lo era todo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté en voz baja. Edward me miró con una expresión que no pude descifrar. Y eso depende de ti. Aquella noche casi no dormí. Caminé por los pasillos de la mansión, recordando cada momento que había vivido allí, los años de matrimonio, las promesas, la vida que había imaginado cuando todo comenzó. Pero también recordé algo más: las tardes en el bosque, las conversaciones frente a la estufa de la cabaña, la forma en que Adrian me miraba como si realmente me viera. Y entonces entendí algo que había estado evitando aceptar: no podía volver atrás. A la mañana siguiente fui al bosque. Adrian estaba arreglando una cerca cuando llegué. Cuando mi Bayo supo inmediatamente que algo había ocurrido. Él lo sabe, dije. Adrian dejó las herramientas en el suelo. ¿Qué vas a hacer? Lo miré durante unos segundos. Era una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía segura de algo. Quiero dejar esta vida atrás. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Estás segura? Miré el bosque que nos rodeaba. Respiré profundamente. Nunca he estado tan segura de nada. Adrian dio un paso hacia mí y en ese momento supe que el camino que habíamos elegido sería difícil. El escándalo vendría, a las críticas, las miradas de desprecio. Pero también sabía algo más. Por primera vez estaba tomando una decisión por mí misma, no por obligación, no por apariencia, sino por lo que realmente sentía. Y aunque el mundo entero nos juzgara, había algo que nadie podía quitarnos: la verdad de lo que habíamos vivido. Tal vez algunas personas dirán que fui egoísta, que traicioné mi matrimonio, que destruí una vida cómoda por un amor imposible. Tal vez tengan razón, pero después de todo lo que ocurrió, solo puedo decir una cosa: por primera vez en mi vida me sentí libre. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más relatos como este.